Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. De regreso, amigos de Redes al Aire, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello. Muy buenos días, Jorge. Estimado José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días a las personas que amablemente nos escuchan, nos ven. También aprovecho para enviarle un afectuoso saludo a Frank Estrada y, por supuesto, para ti también. Gracias, Jorge. Pues esperando, te hemos visto con mucha actividad en cuestión de publicaciones, en revistas, ensayos, Jorge, y pues bueno, queremos charlar contigo acerca de estos temas que has estado manejando en estas últimas semanas. Así es, estimado José Alfredo, de hecho les agradezco como siempre la amable invitación, y sí, hemos estado por ahí un poco activos publicando de nueva cuenta después de un tiempo en algunas publicaciones, en algunas entrevistas. Justamente el día de ayer me hicieron favor de publicarme un artículo sobre la relación que existe entre el presidente de Venezuela y el presidente de Irán en una nueva revista que se llama 18 Brumario, que dirige el periodista Carlos Ramírez, que publica una columna famosa de política que se llama Indicador Político y que sale en muchos medios en nuestro país. En este artículo trato básicamente que durante un poco más de 5 años, que es a partir de cuando empecé a escribir, hemos estado analizando un poco estos nexos entre estos dos países, los cuales, más allá de la cultura romántica de que Hugo Chávez se opone al imperio, a Estados Unidos, creo que poca gente se ha dado cuenta de que estos nexos, tanto de negocios como a nivel político entre estas dos naciones, pueden tener consecuencias muy importantes desde un punto de vista negativo para América Latina, José. ¿Y cuáles son, Jorge, cuáles son estos riesgos que tú observas en esta relación entre Irán y Venezuela? Creo que básicamente nos debemos de enfocar a que de entrada son países poco democráticos. Aunque se hagan elecciones, creo que el simple hecho de que Hugo Chávez esté en contra de el libre mercado, de una democracia más representativa, y que todo esté en base a un modelo que intenta copiar en cierto modo al cubano, creo que a partir de ahí debemos de tener un poco más de cuidado con Hugo Chávez. Lo mismo pasa con Irán. Irán bien se sabe que está gobernado por una autocracia desde hace muchos años y que es una nación que limita mucho las libertades de los ciudadanos. En el artículo muestro que generalmente Chávez se la pasa ofendiendo a muchos gobiernos democráticos, entre ellos, por ejemplo, el de España, independientemente si son de izquierda o de derecha, pero a Hugo Chávez se le olvida hacer una autocrítica de su gestión al aliarse a un gobierno fascista como el de Irán. También se ha olvidado, por ejemplo, cuando ataca a España, que es España justamente el primer socio comercial de Cuba, y que sin esas inversiones Cuba estaría en una peor situación económica. También Chávez mencionó que le ha abierto las puertas al fascismo iraní en toda América Latina, y ojalá, José, y personas que nos escuchan, no se repita esta historia, pero hace menos de 100 años había una gran simpatía por los nazis en algunas regiones de América Latina debido a la actitud imperialista de los británicos y los estadounidenses, y porque las atrocidades de Hitler no se conocieron hasta el final de la contienda. Afortunadamente, en estos días, José Alfredo, tenemos internet y nos permite darnos cuenta de una forma inmediata de las atrocidades que se cometen en Irán, algunas atrocidades también que se cometen en Venezuela, estimado José. Fíjate que me vino a la mente un detalle de la expropiación petrolera, en el sentido de que como estaba el conflicto bélico y Cárdenas pues siendo militar, se expropia el petróleo, y los norteamericanos al parecer no hicieron
pues escándalo o no tuvimos represalias porque pensaban que los alemanes podrían entrar a su territorio por México si pues hubieran reaccionado, ¿no? Después de la expropiación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo por esto que manejas tú de la simpatía hacia los nazis. Sí, de hecho creo que en esa época tengo entendido, José, que si bien la expropiación no causó muy buenos ojos evidentemente en Estados Unidos, sí se tenía cierto temor de que nuestro país tuviese cierta influencia por parte de los nazis. De hecho está documentado que en nuestro país había espionaje nazi y que lo que les interesaba era nuestro petróleo. De hecho, a menos que me equivoque, tengo entendido que el presidente Lázaro Cárdenas llegó a intercambiar un poco de ese petróleo con los nazis a cambio de salvarle la vida a mucha gente que se encontraba en algunos campos de concentración. Entonces, desafortunadamente siempre México se va a encontrar en medio de estas disputas geopolíticas a nivel mundial. En su época fue Estados Unidos frente al nazismo. En estos tiempos creo que nos vamos a enfrentar dentro de los próximos años, si no es que ya lo estamos haciendo, a la disyuntiva entre los dos bloques que se están creando. Por una parte, el bloque que está apoyando Occidente, entre ellos Europa, Estados Unidos, y por otro lado se está aglomerando otro grupo importante de países que están en contra del imperialismo, que están en contra del capitalismo, que está encabezado en América Latina por Hugo Chávez y que tiene sus representantes básicamente en Medio Oriente, entre ellos Irán, y también, como en su época lo fue, el nexo entre estos países es la lucha y la disputa por el petróleo. Entonces, como vemos, los nexos comerciales entre Venezuela e Irán es básicamente un intercambio comercial por petróleo, por armas. Incluso se maneja que Hugo Chávez en algunas regiones de América Latina está poniendo como embajadas comerciales de Irán, que simplemente es la fachada de los servicios de espionaje de este país, estimado José. Oye, pues está interesante y alarmante el asunto porque pues prácticamente en ese sentido, si esto estuviera ocurriendo, pues prácticamente Hugo Chávez estaría provocando una invasión iraní a América Latina, ¿no? Es decir, una invasión no en el sentido militar, pero sí una invasión en el sentido de que se está pues violentando la soberanía al tener a estas personas pues aquí directamente espiando, ¿no? Así es, estimado José. Digo, también hay que partir del hecho que en un mundo abierto, cada vez más globalizado, cada vez más cuestionada también globalización, los nexos comerciales entre las naciones deben de ser comunes. O sea, no tendría nada de malo que Venezuela comercie con Irán. Desafortunadamente detrás de este comercio, y es lo que a veces no se menciona, hay otro tipo de interés. Creo que muchas naciones están aprovechando la crisis que hay en el mundo a partir del 2008 para golpear al capitalismo, para golpear a lo que se entiende por el libre mercado. Simplemente hay que ver los ejemplos que pasan en nuestro país. Entonces, a partir de estos movimientos se trepan grupos radicales, grupos procomunistas, grupos que han visto perder su poder y su influencia a partir de la caída del muro de Berlín en el 88. Recordemos que a partir de esa caída, la izquierda entra en una importante crisis, no tiene rumbo. Entonces creo que justamente están aprovechando esta coyuntura que se está dando a nivel mundial en contra de los Estados Unidos para volver a resurgir. Evidentemente no se trata de una izquierda tolerante y plural como ha pasado en Chile, en Brasil, con Lula, por ejemplo, sino se trata de la extrema izquierda que simplemente es contra el sistema y que simplemente sus propuestas es tratar de regresar a un sistema que ya se comprobó que no funciona, ni funcionará, que es el sistema comunista. Simplemente hay que ver los pocos países que se atrevieron a jugar con ese experimento comunista, cómo terminaron. Entonces yo creo que lo que está tratando de hacer Irán
también es un poco tener mayor influencia militarmente en la región a través, por ejemplo, y está comprobado, de las FARC. Las FARC, hay que recordar, y lo menciona en el artículo, no es una guerrilla romántica setentera que combatía las dictaduras. Las FARC, con sus nexos con Venezuela, con Irán, es un grupo terrorista que actúa contra los civiles en absoluta cobardía y cuyo ideal persigue es el de enriquecerse nada más ellos. Es organizando una forma mafiosa y su objetivo es implementar un Estado marxista. Supongo que ellos quieren equiparar a Colombia, a Venezuela, que a pesar de todo han tenido un importante crecimiento en la región, con los niveles de calidad de vida de Corea del Norte o de Cuba. Ese es el gran riesgo. Mucha gente se va con la finta, José, de que bueno, vamos a criticar a Estados Unidos, vamos a criticar al capitalismo, pero no dicen cuál es su propuesta, y si la propuesta es regresar a imitar el modelo de Corea del Norte o de Cuba, creo que simplemente va a ser un fracaso para la región, estimado José. Ahora, por otro lado, Jorge, sí es cierto, como tú dices, que el comunismo tuvo un rotundo fracaso, pero también es cierto que el capitalismo también anda cojeando, ¿no? También habría que hacer algunos ajustes. Como bien mencionas, nada es perfecto, ningún modelo económico ha sido tal cual implementado, pero si se comparan en cuestiones de resultados y de bienestar social, el capitalismo, a partir de que se empezó a instalar, ha tenido mejores resultados. Tan es así que hay naciones muy avanzadas como Canadá, Finlandia, Noruega, inclusive el propio Estados Unidos, Japón, a pesar de las desgracias que ha tenido. Y el comunismo, cuando vemos los ejemplos de sus naciones, simplemente no han tenido el desarrollo económico que otras naciones han tenido. En nuestro país a veces se confunde, José, porque en el discurso de muchos políticos se habla de capitalismo, de libre mercado, de neoliberalismo, etcétera, y también eso se aprovecha para criticarlo, pero hay que tomar en cuenta que en nuestro país de libre mercado, de neoliberalismo y de capitalismo realmente tiene muy poco. Así es. Está comprobado que nuestro país está dominado por monopolios públicos y privados, por monopolios políticos, no hay libre mercado. Entonces, por lo tanto, en nuestro país, como lo hemos mencionado en otras colaboraciones, se vive un capitalismo de Estado o un capitalismo de amiguismo, un capitalismo de compadres. Entonces, ahí no hay que confundir ese tipo de capitalismo con el que verdaderamente debe de ser el libre mercado. Claro, es que a nosotros nos vendieron un discurso en donde nos decían, bueno, que hay que liberar, que el Estado no es administrador, que es gobierno, que etcétera, 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 y que el gobierno se tenía que dedicar a mandar, no a administrar empresas. Y resulta que los monopolios públicos se volvieron monopolios privados porque pues no se abre la competencia, y pues les pusieron un regalito ahí a todas las personas que adquirieron en México, en donde pues van solos poniendo el precio que quieren y a como ellos quieren, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre un capitalismo de a de veras y un capitalismo de compadres. Así es, estimado José. De hecho, ahí también se puede criticar la falta de un Estado, de un gobierno que fije bien las reglas del juego. Como bien mencionaste, nos han vendido un discurso, pero no se nos debe de olvidar que el gobierno, su función fundamental en una economía aparentemente de libre mercado es ser el árbitro. Pero si el árbitro no aplica las reglas del juego como deben de ser, evidentemente va a existir una concentración del ingreso en los monopolios. Evidentemente vamos a seguir pagando por ese tipo de servicios privados precios exorbitantes si lo comparamos con naciones muy desarrolladas. Para prueba un ejemplo, en Hong Kong, leía durante estos días, ellos ya tienen el servicio de internet de banda ancha de 1 giga de velocidad por $20 al mes. Simplemente hay que comparar cuánto estamos pagando por ese servicio en nuestro país, y ni siquiera a esas velocidades, estimado José. Y
En este sentido, Jorge, ¿cuál fue cómo ha sido el desarrollo de Hong Kong después de ya anexarse otra vez a China, después de que tenían este convenio con los ingleses? Ha seguido, lo que pasa que es interesante que por un lado China plantee un sistema totalmente diferente y Hong Kong pues sea todo un ejemplo del capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que partir del hecho de que Hong Kong fue como un primer experimento de apertura de mercado. Creo que, bueno, lo comparo con Singapur, creo que son los países que tienen mayor libertad económica, donde el Estado ahí sí prácticamente está reducido a actividades públicas, de seguridad y un poco de regulación, pero tengo entendido que, no tengo aquí a la mano los datos, pero tengo entendido que junto con Singapur es donde mayor libertad de mercado hay, y es evidentemente que son economías basadas en la competencia, en la competitividad y sobre todo en la iniciativa privada. China, que muchas veces se habla como un ejemplo a seguir porque tiene tasas de crecimiento muy grandes, arriba del 8-9%, que no se nos olvide que sigue siendo una dictadura política. Si bien ellos han fomentado por cuestiones de pragmatismo político la libertad de mercado, por otro lado su población todavía sigue sufriendo esas faltas de libertades políticas, porque el Partido Comunista, que de comunista ya nada más les quedó el nombre, pero sobre todo la forma de organizar, ahí se habla más que de un capitalismo de libre mercado a diferencia de Hong Kong, se habla de un capitalismo de Estado que fomenta la libertad económica. Así es, estimado José. Ya, es que es difícil entender a China de repente porque, pues bueno, apenas hasta los años 80 todavía todos andaban vestidos igual, comían prácticamente lo mismo y de pronto como que empiezan a inyectarle diversificación económica y empiezan a liberarse un poco, y ahora el consumo en China pues está a todo vuelo, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, uno de los acontecimientos uno de los puntos que le ha servido mucho a China para alcanzar este nivel de desarrollo económico, en el cual aproximadamente entre 250 y 300 millones de chinos han dejado de ser pobres para pasar a formar una clase media, se debe justamente a la mano de obra barata, pero también calificada. Es decir, China le ha apostado mucho a la educación, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, a diferencia de lo que ha ocurrido en México, y básicamente también ellos han manipulado un poco su tipo de cambio, su moneda, para mantenerla muy devaluada, muy depreciada, porque recordemos que China no tiene un tipo de cambio flexible que se rija con el libre mercado de demanda y de oferta, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. Entonces ellos, al manipular un poco su tipo de cambio, han permitido tener como base en su economía las exportaciones. Tan es así que inundaron al mundo de sus exportaciones, de sus productos, que muchas veces, también hay que criticarlo, si bien son baratos, no son de buena calidad. Y ahí es una ventaja que nuestro país pudiera aprovechar. Desafortunadamente no se dio, cuando en su momento se planteó que nuestro país debió de haber sido un poco más manufacturero, aprovechando que hay mucha mano de obra y que también, aunque se critique, es un país de mano de obra barata, pero si teníamos al mercado económico más importante aquí en la esquina, que son los Estados Unidos, esa capacidad exportadora no la pudimos aprovechar, como bien mencionaste en tu artículo de hace unos días, de las famosas tortillas de harina de Coahuila, de por qué no se ha hecho algo por exportar. Y no nada más son las tortillas, hay creo que muchísimos productos en nuestro país que bien pueden ser competitivos a nivel internacional, pero desafortunadamente esa oportunidad se perdió porque muchas de esas inversiones se fueron justamente hasta China, estimado José. Sí, pues ese es el punto. Nosotros también nos ha faltado mucha visión, nos ha faltado mucha preparación académica, creo yo. De las universidades nos dicen que están egresando
a jóvenes especialistas en comercio internacional cuando en realidad salen sin saber lo que es un arancel, y te lo digo como maestro que he sido de algunas de ellas, lo cual es lamentable porque prácticamente nuestra economía se diseñó desde las altas esferas para el libre mercado, y pues si no tenemos gente preparada para ello, pues entonces cómo vamos a hacer algo. Entonces ahí se da uno cuenta por qué no utilizamos los demás tratados de libre comercio que tenemos, y pues que estamos a expensas de Estados Unidos al 80%, porque los tenemos pegados, y así no lo aprovecháramos ya sería una cosa terrible, ¿no? Pero creo que nos ha faltado mucha preparación en ese sentido, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Jorge? Así es, estimado José, de hecho coincido plenamente con lo que comentas. Creo que la base de un país para que pueda salir adelante, más allá de sus tratados comerciales, más allá de una aparente apertura económica, lo cual todo esto es importante, debe de ser la educación. Lo hemos mencionado muchas veces y no nos vamos a cansar de insistirlo, mientras nuestro país siga teniendo un nivel tan deficiente en su calidad educativa, tanto de educación pública como también lo es en la privada, desde los niveles de primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Creo que nuestro país va a seguir estancado. Muchas veces se ha hablado en estos días de que México está un poco mejor que en los 90s, que en los 80s, que en los 70s. Posiblemente estemos más estables, pero eso no implica que como nación estemos mejor. Hace unos días la revista The Economist publicó el PIB per cápita del 2001 al 2010, y nuestro país se encuentra de 179 naciones en el lugar 150, cuando países emergentes están muy por encima de nuestro país, y nos preguntamos, bueno, ¿qué han hecho ellos que nosotros no lo hayamos hecho? Y básicamente es porque le han invertido mucho a la educación. Desafortunadamente en nuestro país, José, se ha invertido, o más bien se ha gastado mucho en educación, porque dinero hay. Desafortunadamente no se han visto los resultados, porque muchas veces ese dinero se despilfarra, no se mide la calidad de los profesores, o se mide mal, también los estudiantes salen muy mal preparados, y todo eso nos va a pegar como nación, ya sea a la hora de la toma de decisiones, al momento de la creación de empresas. Muchas veces criticamos a los políticos, pero los políticos, como provienen de la sociedad civil, simplemente son un reflejo, José, de lo que pasa a nivel sociedad. También nos preguntamos, bueno, en el deporte, ¿por qué México no brilla como otras naciones cuando hay excepciones como el Chicharito, en su momento Hugo Sánchez, o boxeadores como Julio César Chávez? Es porque simplemente también son reflejo de lo que somos como sociedad. Creo que está muy bien que critiquemos a los políticos, a los empresarios, pero también es bueno criticar a la sociedad civil, porque pues justamente toda esa gente que criticamos provienen de esa sociedad civil. Entonces, si también como sociedad no hacemos nuestro trabajo, no nos educamos bien, vamos al trabajo sin ganas, o tratamos de poner un negocio y queremos que de la noche a la mañana nos volvamos millonarios sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces creo que mucho, José, se debe a la mentalidad, ¿sí? Si bien el mexicano está demostrado que es una persona que puede ser muy productiva, muy trabajadora, lamentablemente debido al arreglo institucional que ha fracasado en nuestro país, se está demostrando que no. Simplemente nos estamos quedando rezagados frente a otras naciones, y de nada nos va a servir que sigamos firmando tratados de libre comercio, que nos preocupe lo que está pasando en Estados Unidos, cuando de manera interna tenemos muchos problemas, estimado José. Así es. Pues Jorge, te agradecemos mucho el comentario, siempre muy ilustrativo acerca de lo que está ocurriendo en materia económica y política en México y con relación al mundo. Pues platicamos el próximo martes. ¿Qué te parece, Jorge? Estimado José, agradezco la invitación y con mucho gusto estaremos por aquí comentando de todo un poco el próximo martes, y te envío un afectuoso saludo, igual a Frank Estrada y a todas las personas que amablemente nos escuchan, y seguimos sus comentarios en Twitter. Vale, gracias, nos estamos viendo. Un abrazo. Bye.
Pues nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, que bueno, hemos tenido este resumen acerca de lo que está ocurriendo con respecto principalmente con la relación de Hugo Chávez con el presidente de Irán. Y pues bueno, después de ahí un desglose en materia económica de lo que está ocurriendo en México. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos con nuestro amigo Jesús Robles Malof, con quien vamos a hacer un breve análisis, un breve resumen de lo que fue la caravana nacional y el pacto que se firmó en Chihuahua. Vamos a preguntarle cuáles fueron sus experiencias y a partir de hoy cuál es la expectativa de este movimiento. Regresamos en un momento más con nuestro amigo Jesús Robles Malof. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.